tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Anto, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Voy a empezar compartiendo el Power. Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, la clase de hoy va a ser acerca de la evaluación del aprendizaje. ¿Qué consideraciones iniciales vamos a tener durante el proceso educativo? Va a estar sentado sobre tres bases, ¿sí? La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Vamos a tener en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿sí? Que la taxonomía de Bloom es un sistema de clasificación según objetivos educativos que se van a alcanzar mediante tres dimensiones, ¿sí? La dimensión cognitiva, la afectiva y la psicomotora del alumno. Bueno, ¿para qué utilizamos la evaluación? ¿Sí? Va a ser para certificar aprendizajes, emitir juicios de valor y tomar decisiones sobre el progreso educativo. ¿Quiénes pueden evaluar? Bueno, acá vamos a entrar en contacto con unos conceptos, ¿sí? Vamos a hablar de la heteroevaluación. ¿Qué es la heteroevaluación? Es un proceso de evaluación en el que una persona o un grupo externo, como por ejemplo un docente o alguien el que está evaluando, va a calificar o emitir juicios sobre el desempeño de un estudiante o grupo. Después tenemos la autoevaluación, ¿sí? Que la autoevaluación es un proceso en el que los estudiantes van a reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificando sus conocimientos, habilidades y áreas de mejora. Este tipo de evaluación lo que hace es fomentar la autorregulación del aprendizaje, ¿sí? O sea, va a permitir que los estudiantes conozcan sus progresos, ¿sí? Con respecto a los objetivos que fueron propuestos. Y lo que hace es ayudar al alumno a identificar sus errores y a trabajar sobre ellos, mejorando su desempeño. Después tenemos la coevaluación, que es un proceso en el que los estudiantes van a evaluar el trabajo o desempeño de sus compañeros, proporcionando una retroalimentación y juicios de valor. ¿Sí? Va a haber una colaboración y el aprendizaje entre pares que va a permitir a los estudiantes reflexionar sobre sus propias prácticas y la de los demás. Esto fomenta la habilidad crítica y la de evaluación, ¿sí? Enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos tres tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica es un tipo de indagatoria, ¿sí? Y tiene lugar al inicio del proceso. Va a brindar información sobre conocimientos previos, habilidades y destrezas que van a identificar qué nivel tienen los alumnos. Nos va a permitir detectar qué tipos de conocimientos previos tienen y cuáles son sus necesidades. Y de acuerdo a eso se va a programar la enseñanza, ¿sí? Los instrumentos que se utilizan son los casos, problemas y cuestionarios. Con respecto a la evaluación formativa de proceso u orientadora, ¿sí? Se va a realizar durante el proceso de aprendizaje. Es un tipo de evaluación orientativa. Va a aplicar a conocimientos, procesos, progresos y dificultades. Y nos va a permitir reorientar, motivar, progresar y determinar necesidades para ajustar, ¿sí? Adecuando a la adaptación del alumno, ¿sí? Los instrumentos que se van a utilizar son la autoevaluación, la coevaluación, los cuestionarios y tareas.
Y por último, la evaluación sumativa, que es un tipo valorativa y se va a realizar al final del proceso. Lo que va a intentar determinar es si se alcanzó el resultado esperado. Se va a aplicar a conocimientos, procesos globales y productos. Nos va a permitir calificar el aprendizaje, medir y tomar decisiones. Y se va a realizar mediante instrumentos como una evaluación final, un cuestionario y tareas. Ayuda a reorganizar, fijar y reforzar el aprendizaje. Bueno, ahora Sol va a hablar, ¿sí?, de un poquito más de las evaluaciones. Muchas gracias, Santo. Bueno, ¿en qué momento vamos a evaluar? La primera instancia dentro de lo que es el dominio conceptual, elegimos hacerlo en un momento diagnóstico, es decir, al inicio, después de, previo a la clase expositiva, que esto nos va a permitir de manera diagnóstica saber cuáles son los conocimientos que tienen los alumnos. Después, con respecto a lo procedimental y lo actitudinal, seleccionamos como estrategia 4 pasos y juego de roles, y en ambos casos el momento de evaluación nos parece que lo más acertado es que sea formativa y sumativa, es decir, durante el proceso y al finalizar. Ahí podemos pasar la diapo. Después tenemos, bueno, ¿cómo vamos a evaluar esto? Con respecto a la clase expositiva de dominio conceptual, lo que pensamos es en establecer un cuestionario con respecto a lo procedimental, lo actitudinal, tanto para los 4 pasos como el juego de roles. Diseñamos 2 rúbricas con lista de cotejos para poder hacer la evaluación correspondiente. Ahí podemos pasar al cuestionario, que es el de la evaluación conceptual. Elegimos hacer 5 preguntas básicas con respecto a cuáles son los roles de un instrumentador quirúrgico para saber qué nociones tienen los alumnos, y elegimos 5 preguntas con 3 opciones múltiples, como para tener una noción de en qué sitio estamos con respecto a los conocimientos básicos. Después tenemos con respecto a la rúbrica que le sigue, es la evaluación procedimental. En este caso, elaboramos una rúbrica que tiene 5 columnas, una de observaciones, y después el puntaje se basa en excelente, bueno, aceptable e insuficiente. Esta rúbrica la armamos para poder hacer la parte de la evaluación de la colocación de guantes con técnica séptica, y el cuadrito de observaciones nos queda para poder agregar cualquier tipo de aclaración que consideremos con respecto al alumno. Después, ¿cuál va a ser el instructivo para usar la listita de cotejo que vimos recién? Nos vamos a basar en la observación, en la puntuación, en cualquier comentario que queramos agregar, y por último, esto nos va a permitir evaluar de una forma justa, equitativa y detallada las habilidades psicomotoras de nuestros alumnos. Después vamos a pasar a la próxima rúbrica, que es el cotejo para la evaluación actitudinal en el juego de roles. También armamos una rúbrica con 4 puntuaciones, desde insuficiente hasta excelente, para poder de esta manera también hacer la parte de evaluación de cómo los alumnos empiezan a desarrollar la empatía a través de, por ejemplo, este juego de roles. El instructivo que vamos a usar para esta lista de cotejo está también basada en la observación, la puntuación, cualquier comentario que nosotras querramos hacer al respecto, y esta rúbrica nos va a permitir una evaluación objetiva coherente de las habilidades de empatía de estos futuros profesionales de salud. Podremos pasar una diapo y una más. Este es el extra que teníamos, que era la evaluación de alumnos a docentes, es decir, si nosotros nos pusiéramos en el rol de docentes, de qué manera nos gustaría ser evaluadas. Hicimos una pequeña listita con una calificación del 1 al 5, en donde el criterio de evaluación sería si como docentes mostramos interés y entusiasmo por la materia, si las materias proporcionadas son relevantes y útiles, si la rúbrica es clara,
y ayude a entender las expectativas. Si los tutoriales y los recursos en línea están actualizados y son accesibles, es decir, que no sean de pago, si el docente está abierto a las preguntas y a las aclaraciones, las tareas que sean corregidas y devueltas de manera oportuna. Acá también tenemos la opción de comentarios adicionales. Bueno, y en este instructivo para el cuestionario, la calificación sería del 1 al 5. Dejaremos obviamente abierta la posibilidad de que se agregue cualquier sugerencia, y creemos que esta herramienta nos va a permitir una retroalimentación constructiva con los alumnos que va a reflejar este proceso de enseñanza-aprendizaje y va a fomentar esta comunicación abierta que estamos intentando establecer. Y después, por último, cerrando, la conclusión es que como docentes debemos crear un ambiente de confianza y de apoyo para que los estudiantes comprendan que la evaluación es una herramienta y que no es solamente un juicio de valor. Fomentar la comunicación abierta sobre cuáles son los objetivos de evaluación. De esta manera también podemos ayudar un poco a reducir la ansiedad que a veces sucede ante los exámenes, y implementar prácticas como la evaluación diversificada, ya sea autoevaluación o coevaluación. Va a hacer que los estudiantes se sientan más involucrados y responsables en su propio proceso de aprendizaje. Bueno, entonces yo de este lado estoy, no sé si tenés algo más que aclarar o agregar. No, muy claro, muy claro. Así que bueno, nada, cualquier duda que tengan o lo que necesiten, está abierto el foro. ¿Les parece? Muchísimas gracias, gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Santo, nos vemos. Chao, chao.